Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestra casa, Sergio Ávila Bolsa. Hoy, como viene siendo habitual, los fines de semana, pues vamos a analizar las acciones protagonistas del IBEX 35, IBEX Medium Cap e IBEX Small Cap. Es cierto que he tenido fines de semana anteriores en los que no he podido hacerlo, pero bueno, creo que ya hoy retomamos esta situación, volvemos a retomar estos vídeos, vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido durante toda la semana en las acciones protagonistas del mercado español. Así que no os vayáis, que empezamos. Alerta activada. Bien, pues vamos a comenzar analizando primero los dos principales índices. Vamos a comenzar por el SP500, que es el que nos dirige a nivel general, y luego analizaremos el IBEX 35. El SP500, bueno, pues en el último vídeo que comentábamos, los dos últimos vídeos decíamos que yo me ponía corto por esta zona, alrededor de los 4080, y desde entonces, bueno, pues sí que es cierto que ha caído y ahora se sitúa en los 3968. Bueno, particularmente fue por aquí, un poquito antes, donde lo comenté, que perdía esta zona de soportes. Luego es cierto que se había movido, decíamos que le dábamos un margen 4.230, 4.250 de stop. Evidentemente no lo tocó, hubo esa bueno, pues consolidación del precio con lo que podría ser una distribución y a partir de ahí pues ya definitivamente la distribución se ejecutó y ocurrió lo que pensábamos que era lo más probable que podría ocurrir. Ahora hemos visto que el SP500 ha llegado a la media de 200 días, que se sitúa en este caso en los 3.941, primera zona de soporte. Normalmente, bueno, pues a la primera es difícil que lo pierda. Y luego tendríamos el 61.8 en la zona de los 3.927,50. Y en caso de extenderlo, podríamos pensar que aquí quizás hay una consolidación en tiempo. Bueno, pues la zona de los 3.900 puede ser también una zona de soporte de referencia. Así que estos son los niveles en los que me estoy fijando ahora en el SP500. La zona de los 3.900 podría ser una zona interesante de plantear. Bueno, y lo iremos viendo, ¿vale? Pues iremos poniendo vídeos en el canal y lo iremos viendo. Pero llegada a esa zona, pues viendo que la amplitud ya está cerca de 20, ha venido cayendo desde por encima de casi 100, ¿no? La amplitud de mercado ha venido retrocediendo, pues eso nos indica que está todavía por encima de 20, lo cual todavía puede caer por debajo de 20, que sería lo normal, que cayese por debajo de 20, que luego hubiese una consolidación y al recuperar 20, más 20, pues entonces ya pensaríamos en el cierre de los cortos y volveríamos a plantear apertura de largos. Así que zona de los 3.927,50, zona de los 3.900 serían zona de referencia. En el caso del mercado europeo es cierto que el ADN del Eurostoxx se sitúa en 49, lo cual quiere decir que va con retraso. Se ha comportado el mercado europeo con más fuerza que el mercado norteamericano, pero yo creo que es probable que en el momento en el que el SP500 haga suelo, que todavía el mercado europeo pues pueda verse en esa corrección, ya sea lateral, fase correctiva en la que se encuentra, durante un poquito más de tiempo. O sea que pudiera haber dentro de no mucho tiempo una rotación desde el mercado europeo hacia el mercado norteamericano, al menos de corto plazo. Así que bueno, dicho esto, vamos a fijarnos, IBEX 35, vamos a ver cómo ha quedado. Esta semana hemos visto una pequeña caída muy ligera del 1,41%. Vemos que el mercado europeo tiene mucha más fuerza que el mercado norteamericano, y esto lo estamos viendo claramente en que la corrección ha sido lateral, mientras que en Estados Unidos ha habido una corrección de caída clara. En Europa tenemos un rango lateral en el que, en el caso del IBEX 35, pues tenemos un soporte de los 9.067, una resistencia a la zona de los 9.370, con lo cual podría seguir la consolidación hasta algo más de tiempo. Yo no descarto que se pueda venir a los 9.093, que sería la zona de soporte que tenemos aquí R1 en anual. Pero bueno, luego es cierto que el mercado europeo sigue mostrando mayor fortaleza que el mercado norteamericano. Así que bueno, dicho esto, vamos a fijarnos en las acciones protagonistas del mercado español. Como decimos, el IBEX 35 esta semana ha caído un 1,41%, el SP ha caído un 2,67%, el Nasdaq un 3,33% y el Russell un 3,12%. Con lo cual, como decimos, mayor fortaleza en Europa ahora mismo que en Estados Unidos. Bueno, vamos a echar un vistazo a las protagonistas. Vamos a empezar este caso por las que más han caído en la semana, ya que, bueno, seguimos estando en esa fase correctiva, que en el caso de Europa es lateral.
Bueno, pues en el caso de Grifols sí que tenemos aquí una pérdida del 11,73%. Y bueno, es interesante ver que se ha perdido la directriz que unía los mínimos crecientes de toda la fase de rebote. Se ha perdido la más acelerada, no la principal. La principal está aquí, estaríamos en los 12,38 y el soporte clave estaría en la zona de los 11,86. De momento la tendencia sigue siendo alcista, aunque como decimos estamos en una fase de corto plazo correctiva que podría continuar un poquito más. Quizás, bueno, pues veremos a ver si Grifols en el entorno de los 11,86 vuelve a retomar la senda alcista o si a partir de aquí pues lo que tendríamos que fijarnos es en niveles FIBO. Lo veremos en el momento en el que empecemos a ver la amplitud de mercado mejorar. Si vemos que se genera un suelo, pues podrá ser buen momento para pensar en Grifols. Tenemos el 38,2% en la zona de los 12,26, luego tendríamos el 50% en los 11,40 y luego tendríamos aquí la media de 100 días simple, que ya vemos que se está convirtiendo, se está haciendo alcista en el entorno de los 10,90. Así que una mini corrección en este caso en Grifols, que a nivel porcentual puede parecer mucho, un 11%, pero a nivel técnico pues realmente no es demasiado, ¿no? No hemos visto que no ha perdido ningún soporte relevante de momento de toda fase de rebote. Lo que sí que es cierto es que el canal bajista se sigue manteniendo vigente y aquí en el futuro, si rompiese el canal, es decir, si rompiese estos máximos que se han generado en los 14,94, pues ya sí que tendríamos probablemente una muy buena noticia de cara al futuro para Grifols. Pero de momento, pues la tendencia sigue siendo bajista de largo plazo, alcista en el corto plazo y dentro de esa fase alcista, fase correctiva de más corto plazo. Bien, vamos a fijarnos en el siguiente valor más bajista, IAG. IAG ha caído un 6,44% en la semana. Y bueno, pues aquí comentábamos en su día que el hecho de que rompiese esta zona nos proyectaba hacia la zona de los 1,80. Lo ha superado, ha llegado hacia la zona de los 1,95,6 y ahora es cierto que la vela que nos ha dejado ayer, en este caso el viernes, ha sido una vela muy negativa, ¿no? Una envolvente bajista. Primera zona de soporte, ahora la tendríamos en la zona de los 1,77 y aquí, bueno, pues a vigilar cuándo podríamos tener alguna pauta de giro. De momento, lo más normal sería que incluso atacase este soporte y que corrigiese o tratase de corregir algo más. ¿Qué podemos plantear? Bueno, pues podríamos plantear que niveles de FIBO de todo el tramo de subida previo podrían ser referencias. La tendencia basada a ser más positiva. Claro, si nos vamos a largo plazo, tenemos que en su momento, vamos a plantear la línea de tendencia esta como referencia, vamos a canalizar, la vamos a copiar y la vamos a canalizar. Vale, pues tenemos un canal que sí que es cierto que se rompió al alza y que ese canal, al haberlo roto al alza, pues nos podría implicar que es cierto que lo más probable es que en el futuro pudiéramos seguir viendo más alzas, ¿no? Tenemos una proyección por ruptura de canal hacia el entorno de los 2,44. ¿Qué ocurre? Que una vez roto dicho canal, lo más normal, viendo lo que está sucediendo ahora, es que ya pues nos encontremos con algún pullback que pueda volver a la directriz bajista previa o a niveles de Fibonacci. Incluso, bueno, si perdiésemos este mínimo de los 1,77, tendríamos una especie de rango lateral que pues, nos podría proyectar al menos hasta el 61,8, la zona de los 1,60. Así que, bueno, de momento en el corto plazo, pues yo seguiría esperando, como he comentado, ¿no? Sigo cortos en el SP, hay que esperar a que haga suelo, luego habría que esperar a que el mercado europeo termine por consolidar lo que tenga que consolidar y a partir de ahí pues veremos si tenemos posibilidades de entrada en algún valor estratégico a partir de ese momento. Pero bueno, en el caso de IAG, es cierto que es un valor que a largo plazo pues se podría mantener, medio largo plazo, pero en el corto plazo pues viene fase correctiva. Bank Inter ha caído un 6%, 6,03% en la semana. Pues vamos a echar un vistazo a Bank Inter. Y bueno, tenemos pues una consolidación muy parecida a la que tiene el IBEX 35, ¿no? Un rango lateral, dentro de que estamos en una tendencia alcista, el soporte 6,14. Mientras no pierda ese soporte, pues no pasa nada, aquí no ocurre nada. Si perdiese ese soporte sí que podríamos proyectar un poquito más abajo hacia la zona de los 5,49, pero no perdería la tendencia alcista principal.
Con lo cual, bueno, la tendencia sigue siendo alcista. Vamos a fijarnos en las que más han subido la semana del IBEX 35. Empezamos por SACIR. SACIR ha subido un 4,30%. Bueno, pues aquí está fuerte. En su momento rompió estos máximos, 2,61. Y de momento, pues tendencia claramente alcista. Es cierto que ya muy lejos de zonas de soporte principales. El primer soporte relevante lo tiene en la zona de los 2,49. Bueno, podríamos poner este máximo anterior, 2,66. Por tanto, si se está dentro, pues es un claro mantener. Si no se está dentro, pues habría que esperar alguna corrección antes de posicionarse, porque ahora ya el ratio beneficio-pérdida está bastante lejos, ¿no? ¿Dónde ponemos el stop aquí? ¿Se podría poner por debajo del mínimo anterior? Sí, para muy corto plazo, pero es que ya estamos entrando en zona de sobrecompra. Con lo cual, bueno, yo sería aquí para mí un mantener y yo no entraría de momento hasta no ver próximas correcciones. Como todo lo que se dice aquí, en ningún caso debe ser considerado como ninguna recomendación de compra o venta, porque simplemente es mi análisis, pues ahí os lo dejo para que lo tengáis en cuenta, que yo lo que aquí comento, aunque diga lo que yo haría según mi estrategia y según mi forma de operar, no quiere decir que lo tengáis que hacer vosotros, ni mucho menos, ni que sea ningún tipo de recomendación, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente valor más alcista de la semana, que ha sido Mapfre, con una subida del 2,64. Aquí Mapfre ya en su día decíamos, esto lo hemos comentado ya hace tiempo, ¿no? Que teníamos objetivos activados hacia la zona de los 2,25. Luego, de hecho, además, nos ha activado otro al romper este rango lateral, al romper los máximos del 1,84. Por lo tanto, se podría proyectar un objetivo intermedio que, bueno, pues marcaría zona de los 2,21. Por tanto, lo más normal sería pensar que al final Mapfre lo terminará cumpliendo, por tanto sería desde mi punto de vista también un claro mantener. Telefónica ha subido en la semana un 2,31% y empieza a haber signos de mejoría aquí. Vamos a fijarnos realmente en cómo está la situación. Bueno, pues nos ha dejado que ha roto el punto pivote anual, lo cual es un primer síntoma de mejora. Ha roto también la tendencia, en este caso la directriz que nos unía, vamos a ponerlo por partes, ¿no? Por un lado, directriz bajista la rompió, por otro lado, directriz del canal también se puede dar por rota, con lo cual tenemos una proyección de corto plazo ya activada en Telefónica, que sería pues simplemente extender como mínimo hacia la zona de los 4,11 y a partir de aquí probablemente podemos ver 4,11, luego es muy probable que veamos quizás alguna consolidación haciendo pullback hacia la media y que la media empiece a actuar como soporte ya siendo la ruptura definitiva. Así que mejorando mucho, en este caso Telefónica, tanto a nivel de diario como semanal, incluso también a nivel de gráfico mensual, pues también estaría mejorando. Fijaros que si yo me veo un gráfico mensual, tenemos un primer impulso, corrección a niveles FIBO al 61,8 y a partir de aquí, bueno, pues lo más normal sería que volviese a buscar los máximos anteriores y si lo rompiese, incluso nos activaría un segundo impulso alcista. Lo que pasa es que para que lo active lo tiene que romper, todavía no lo ha hecho y por tanto estaríamos tratando de adivinar el futuro, ¿no? Tratando de anticiparnos a la realidad. Mientras no lo haga, pues nada, hay que esperar. Venga, vámonos al IBEX Medium Cap, vámonos a línea directa. Bueno, antes de nada voy a poner Repsol también, que me la habían pedido. Me había pedido un cliente de IG, había pedido que analizara Repsol y bueno, aquí le había comentado que estaba en un rango lateral dentro de una tendencia alcista y que podría buscar alguna corrección adicional. Se ha quedado en el momento en la zona de los 14,52, el siguiente soporte lo tenía en los 14,19. Si encuentra la parte baja del rango, pues ahí probablemente sea un punto de apoyo. Así que nada, simplemente por comentar eso de Repsol, que me lo había pedido pues un cliente dije y analista, en este caso inversor y amigo. Línea directa aseguradora, vámonos como decimos al IBEX Medium Cap. Caída del 7,20% y se le complica la situación línea directa. Se la complica además
bastante, porque fijaros que aquí había estado consolidando en un rango lateral, pierde el rango, o sea, pierde los mínimos, con lo cual lo más normal sería ahora pensar en que se pueda venir hacia la parte baja, 0,8646. Después de un primer intento, esto puede ser un primer impulso bajista. Primer impulso, rebote al 50% de FIBO y ahora pues tendríamos un segundo bajista, ¿no? Que nos marcaría 0,86, incluso un poquito más abajo, 0,849. Se está complicando la vida, en este caso, la compañía aseguradora Línea Directa. Así que mala pinta. Siguiente valor más bajista de la semana en el Medium Cap, pues Grenergy. Grenergy 5,75% abajo. Hemos visto que las tecnológicas se han visto penalizadas esta semana, ¿no? Ante la idea de que, bueno, pues que quizás los tipos de interés puedan estar más altos de lo que inicialmente el mercado descontaba. Bueno, esto es lo que cada 2 por 3 el mercado empieza a descontar, que si ahora el punto pivote va a ser más bajo, que si ahora va a ser más alto. Bueno, pues en todo ese maremontum de situaciones sobre especulaciones de lo que va a hacer la Fed, pues vemos que cuando el mercado piensa que el tipo máximo va a estar más bajo, las tecnológicas y las compañías que son de crecimiento, como puede ser también en este caso las de energías renovables, pues se pueden ver beneficiadas, y cuando ocurre lo contrario, pues lo contrario, perjudicadas. Pues bueno, hemos llegado a la parte alta del canal y a partir de ahí, movimiento negativo, movimiento correctivo, y sigue estando en un movimiento correctivo, y además se está complicando la vida a nivel mensual. A nivel semanal también se complica la vida esta situación. Malo sería que perdiese este soporte. Y a nivel diario, pues seguimos estando en fase correctiva. Mientras no recupere al menos la media de 10 días, que es la mínima que tendría que recuperar, pues de momento nada, pues sería para estar fuera de Grenergy. Global Dominion, 4,66% abajo. Global Dominion, a ver si me aparece. No la tengo ni aquí. Global Dominion. Bueno, pues vamos a ver si la puedo analizar. Voy a buscar el ticker, que es DOMI. Ahora, aquí sí, ya está. Global Dominion Access. Caída del 4,66% de la semana. Aquí había generado una divergencia alcista, que eso era positivo, y ahora está en fase correctiva. Lo importante es, si hace un pullback, justamente que no pierda los mínimos de esta semana. A partir de aquí ya tendría que empezar a mejorar, porque si no, se volvería a meter por debajo de la línea de tendencia previa y se empezaría a complicar la situación. 61,8 de todo el tramo de subida anterior, lo tenemos en la zona de los 3,62. Se le podría dar de margen hasta ahí, 3,62. Si a partir de aquí consolida, se da la vuelta y empieza a mejorar, bueno, pues la divergencia teórica alcista seguiría estando activa, pero se puede complicar la cosa. Bueno, vámonos a las más alcistas de la semana en el Medium Cap. Almirall, 3,55% de la semana de subida. Nada, aquí sigue estando, sigue dejando un suelo, un rango lateral, que de momento pues no confirma ni para arriba ni para abajo. O sea, ni para arriba ni para abajo. Tenemos este rango. Mientras no rompa los 9,65, nada. Si lo rompiese sí que nos activaría un objetivo teórico por ruptura de rango lateral, que sería pues coger todo este movimiento y como mínimo nos lo marcaría hacia la zona, lo vamos a poner por aquí, hacia la zona de los 10,68. Pero para eso tendría que romper los 9,65 cerrando un día por encima. Mientras no lo haga, nada, rango lateral, aburrimiento de valor en estos momentos. Vamos a ver CAF, construcciones y auxiliares de ferrocarril, que ha subido en la semana en 1,04%. Por aquí en su día nos activó el objetivo, que lo cumplió, esto ya lo podemos quitar. Porque ahora lo que tenemos es lo contrario. Tenemos una zona de resistencia en los 28,76 que superó al alza, con lo cual tenemos una especie de triángulo, y lo normal sería plantear que al haber roto este movimiento,
al haber esto roto al alza, pues que tengamos una proyección todavía por cumplir, que no lo ha hecho. Es cierto que ha llegado a nivel de resistencia previo, que era la zona de los 30-34, pero el objetivo teórico por ruptura, por esa ruptura estaría como mínimo en la zona de los 31-84. Parece que los indicadores técnicos empiezan a mejorar. Bueno, pues tenemos soporte muy cerquita. La zona de los 28-20 sería una zona de soporte relevante. Ya veremos si lo cumple. De momento parece que quiere mejorar en este caso un gráfico diario. Voy a fijar en gráfico semanal para ver cómo está. El gráfico semanal también viene mejorando ya desde hace bastante tiempo. Y en gráfico mensual también parece que quiere ya dar la confirmación de la mejoría. O sea que podría ser que hayamos visto ir al suelo y que a partir de aquí pues veamos mejoría en CAF, ¿no? Que se empieza a recuperar a nivel técnico. Vamos a fijarnos en Vidrala. Siguiente valor más alcista, tercer valor más alcista de la semana, 1,03% arriba. Bueno, pues esto ya lleva disparado desde hace muchísimo tiempo. Activó una divergencia alcista al romper esta zona y desde entonces pues disparado. Ahora bien, ya zonas de... ha roto los máximos previos. Hombre, con esta subida tan vertical ya no sería momento de entrar. Se podría mantener el valor mientras no empiece a perder zonas de soportes, o sea, mientras no pierda por la zona de los 92,20. Pero atención, porque si perdiese esa zona, podríamos tener correcciones a niveles FIBO y puede ser una corrección bastante potente a nivel porcentual. Con lo cual, si se está dentro, muy bien, pero si no, fijaros que el primer FIBO está a un 16,84% de los precios actuales, el segundo un 22,60% y el tercero a un 27, un poquito más del 27%, 28,16%. Con lo cual, ya no es momento de entrada aquí. Ya si se tiene en cartera se puede mantener, como decimos, mientras no pierda esos 92,20. Si se quiere entrar, pues habrá que esperar a correcciones. Puede ser que no lleguen nunca a niveles que nosotros queramos, o puede ser que realmente sí, ¿no? Que cuando hay un movimiento tan brusco, que lo más probable es que al final acabe volviendo hacia niveles de referencia. Bueno, pues dicho esto, ya hemos visto el medium cap y nos vamos con el small cap. Empezamos por Duro Felguera, decimos que empezamos esta vez por las que más han caído. Duro Felguera ha caído un 11,43%. Y atención aquí porque nos acaba de dejar un doble techo activado. Se ha roto los 0,8266 y a partir de aquí lo más normal sería pensar en una vuelta, pues quizás hacia los mínimos anteriores, 0,6360. O sea que hay bastante volatilidad. A mí esto es un valor que no me gusta ni para largos ni para cortos, porque fijaros que cuando hay movimiento en un día te come todas las ganancias anteriores y te puedes quedar enganchado. Con lo cual, Duro Felguera ahora, al haber roto ese mínimo entre máximos, lo más normal sería pensar que pueda seguir corrigiendo. Siguiente, Vocento. Ha perdido un 9,87%. Bueno, 9,87%. Es cierto que aquí ha roto ese máximo. Se ha vuelto a meter por debajo. Indicadores técnicos girados a la baja. El soporte lo tiene en la zona de los 0,594. Habrá que vigilar, pero mientras no vuelva a recuperar la media de 10 días, nada. Aquí sí hay una consolidación. La media de 200 se gira al alza y se vuelve a recuperar esos 0,73, podríamos pensar que efectivamente tiene un objetivo activado por ruptura de rango lateral, que todavía lo tendría activo, pero habría que esperar a la confirmación de la consolidación. No vaya a ser que siga corrigiendo más y que al final pues pudiera invalidar el movimiento, ¿no? Al final, si perdiese este mínimo, este objetivo teórico por ruptura de máximo de un rango, pues se invalidaría si perdiese el mínimo anterior. Pero el objetivo está en 0,8555. Promotora de Informaciones S.A. Prisa. Promotora de Informaciones S.A. 7,14% de caída de la semana. Mala pinta otra vez. Claros, pérdida del soporte 0,34. Con lo cual, tendencia negativa. Lo más normal también sería pensar en que efectivamente pues pudiéramos seguir viendo goteo a la baja. Así que, valor en el que no estaría. Vamos a fijarnos en los que más han subido. OHL ha subido un 8,94% en la semana, lleva en el mes un 12% y en el año un 33,14%. Se está recuperando
claramente OHL. Y esto son muy buenas noticias. Fijaros que además ha roto el canal. Ha roto un canal bajista muy amplio. Eso nos quiere decir que podría ser el inicio ya de una mejoría clara en el medio plazo. En gráfico mensual parece que quiere mejorar y en gráfico semanal ya ha confirmado la mejoría. Con lo cual, pues primer soporte, zona de los 0,52 y después, por debajo de la media de 100, la tendríamos en los 0,49. Así que parece que OHL en fase de mejoría clara en estos momentos. Vamos a fijarnos en Tubacex, siguiente valor más alcista de la semana en el Small Cap, 4,75% de la semana. Bueno, pues se mantiene por encima de los 2,35, que es la primera zona de soporte que era resistencia anterior. Ha vuelto a recuperar la media de 10 días con los indicadores girándose al alza, por tanto nos ha dejado un doble suelo en la zona de los 2,25. Lo más normal es que sería pensar que lo más probable es que esos 2,25 los mantenga y a partir de aquí pues se trate de volver a mejorar. Y por último, Artificial Intelligence, que ha subido un 4,28% la semana. Bueno, pues aquí ya con volatilidad. Es cierto que ha subido mucho, luego tuvo una corrección. Hombre, aquí la clave estaría en que rompiese los 0,1310. Si rompe los 0,1310 nos activaría un gran segundo impulso alcista. Pero yo creo que le va a costar, que puede ser que le cueste romper esos niveles. Aún así, rompió el canal en su día, al alza, buena noticia. Y bueno, pues técnicamente, bueno, la ruptura del canal ya creo que se podría dar por cumplida al llegar a esta zona. Ahora sería lo ideal es que rompiese estos máximos para activar un segundo impulso alcista. Aún así, bastante volatilidad, hay que tener cuidado con dicho valor. Así que nada, espero que en este caso os haya podido servir el análisis. Espero que, bueno, la espera de los días de las semanas anteriores que no lo pude hacer, bueno, pues que con este vídeo pues os pueda ayudar. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal, dale a like, dale a la campanita y, por supuesto, déjame algún comentario. Esto ayuda mucho a que YouTube pueda posicionar y también, bueno, pues por saber qué es lo que estáis pensando, qué os ha parecido el análisis y si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, lo podéis dejar ahí. Que tengáis un magnífico fin de semana. Hasta pronto, buen trading. Un saludo.